8:27 de la mañana y seguimos aquí en Aislados, el último programa de la semana, y recordándoles que el día sábado y el día domingo van a poder escuchar los reciclados de Aislados, que son los fragmentos o las secciones que más dieron de qué hablar o que más les gustaron a ustedes, a nuestros oyentes. Oscar, ¿usted ha estudiado virtualmente? ¿Ha estudiado así desde su casa? Sí, he tenido la oportunidad de tener algunas clases virtuales. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido? Pues, ¿Cómo le ha ido con eso? Pues en un comienzo fue un poquito liante porque no tenía los audífonos de pronto adecuados y pues los ruidos de la casa que usualmente hacen otras personas, la música que ponen y todo esto como que interrumpe y uno no se concentra bien, sentía yo. Son muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar desde casa. David, ¿usted ha tenido la oportunidad de estudiar desde su casa virtualmente? Sí, al comienzo de mi carrera hice 2 semestres en la Universidad Abierta Universidad Abierta Nacional a Distancia, UNAD, ¿sí? Sí. Tuve 2 semestres, pero no, complicadísimo. Llegó un momento en que el tiempo no me daba en la casa y tuve que pasarme a presencial. Homologué en otra universidad porque el tiempo no me da. Necesitaba un tiempo fijo para poder estudiar. Y fue cuando me pasé a la hora de la noche, a la hora nocturna, de 6 a 10. No, y el cambio tuvo que haber sido tremendo. Sí, un poco de descanso, porque sabía que en las noches era donde podía disponerme a estudiar y en el día podía trabajar. En cambio, pues en el día que eran las clases virtuales era muy complicado poder trabajar. Lo intenté esos 2 semestres y al final estaba muy mal de sueño, muy mal de todo, entonces me tocó pasarme a otra universidad y pasarme a presencial. Bueno, muchas gracias por contarnos una parte de su vida, David, por compartirnos esas experiencias, pero se lo preguntaba porque hoy nos acompaña el profesor Chamel Tahir Silva, politólogo, magíster en estudios políticos latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia, y en este momento se encuentra haciendo el doctorado en estudios políticos en la Universidad Externado de Colombia. Profe, buenos días. ¿Está? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo va? Muy bien, Pablo nomás, Pablo, le puedes quitar el Juan. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le ha ido? No, bien, aquí muy entretenido escuchándolos. Muchas gracias, profe, esperemos que nos siga escuchando. Y bueno, ¿cómo le ha ido a usted, profesor, con el tema de las clases virtuales? ¿Cómo le ha ido usted dictando clases a los muchachos desde sus casas? Pues a ver, ha sido algo agotador realmente, porque el cambio fue abrupto, o sea, nos fuimos un viernes con clases presenciales y tocaba empezar el lunes ya con clases virtuales y pues ha sido muchísimo trabajo, pero pues ha sido una experiencia interesante. No, me imagino que es una experiencia interesante, pero finalmente creo que todo esto se puede aprender y se puede mejorar. Sí, pues de hecho yo llevaba hace como 2 años haciendo trabajo virtual algunas veces en diferentes universidades, entonces tenía cierta experiencia en el tema, digamos que lo he podido pilotear. Otros compañeros y compañeras sí les ha quedado muchísimo más complicado, pues porque nunca habían tenido esa experiencia, o hay profesores que son muy viejos y nunca se habían relacionado con la tecnología como les ha tocado ahorita. Digamos que las experiencias varían. Esa transición de las clases presenciales a la virtualidad no es nada fácil para muchos docentes, lo sabemos porque pues hay profesores que nunca se interesaron por utilizar estas herramientas, pero profe, ¿usted qué opina de qué tan preparadas están las universidades en este momento, teniendo en cuenta la situación en donde no hay más opciones para prestar ese servicio y que se haga de una manera óptima, que se haga de calidad? Pues a ver, en mi caso, como su merced mencionó en la presentación, yo soy este semestre al mismo tiempo estudiante y profesor. De hecho, esta semana tengo mis clases de doctorado y al mismo tiempo pues soy profesor. Y pues también depende mucho de la universidad, o sea, eso implica una inversión gigantesca en unas plataformas que le permitan tanto a estudiantes como profesores comunicarse bien. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una plataforma gratuita de Zoom a que la universidad le meta billete, disponga de equipos, capacite a los profesores, o sea, depende muchísimo de cómo la universidad se ha venido preparando en los últimos años para ofrecer opciones virtuales a su comunidad.
Sí, esa es una pregunta muy interesante y es, ¿qué tanto las universidades están dispuestas a invertir dinero, sí, teniendo en cuenta pues que la crisis económica nos afecta a todos, para poder abrir estos espacios? ¿Usted cree que después de esto es pertinente que todas las universidades o la gran mayoría empiecen a hacer ese cambio, por lo menos en el tema de dar opciones para que las personas estudien desde sus casas? ¿Y si hay las posibilidades? Pues sí, digamos que habría que entender otra cosa, y es que las universidades igual ya estaban en crisis antes de esta situación. Estaban en crisis porque pues son muy tradicionalistas, entonces no daban opciones para los estudiantes trabajadores, por ejemplo. Pues la educación también siempre ha sido muy cara. Ahorita, digamos, precisamente por la crisis, yo creería que muchas universidades se están planteando flexibilizar muchos contenidos, muchos currículos. Yo personalmente ayer tuve, en una de las universidades en las que trabajo, tuvimos una reunión con vicerrectoría académica y el mismo vicerrector nos dijo como, bueno, nos toca cambiar ya, o si no, esta situación nos va a hundir, más o menos, sintetizando toda la reunión. Entonces yo sí creo eso, que las universidades van a cambiar en lo que queda de este año y van a cambiar ya para siempre. Bueno, y digamos, ahí no hace de pronto falta cómo ha cambiado la interacción entre profesores y estudiantes, ahorita pues con la virtualidad. Pues es que es igual, o sea, lo mismo, depende muchísimo de la universidad, o sea, no es lo mismo una conversación con un salón de 5, 6, 2 estudiantes a una conversación con un salón de 50 estudiantes. Digamos que hay universidades que por ahorrarse dinero entonces le meten a un profesor 50 estudiantes en un salón y pues digamos en mi caso me ha tocado, se pierde muchísimo tiempo en intentar organizar a 50 personas en una conferencia virtual, pero pues uno hace el mayor esfuerzo. También es una cuestión de, no sé, como de tradicionalismos, o sea, hay profesores que definitivamente no van a poder cambiar porque llevan 50 años siendo profesores de tablero y marcador, pero pues yo creería que, que evidentemente no es lo mismo, que habría que entender que las dinámicas cambian y que hay que confiar en los estudiantes. O sea, esta situación de virtualidad implica confiar muchísimo en la voluntad del estudiante por aprender. Profe, en la parte amable, sí, de este cambio de lo presencial a lo virtual y viendo pues todas las dificultades que ha tenido pues este paso, tanto para los docentes y docentes, que es muy difícil, y así lo digo porque pasaba que yo tenía profesores que era muy difícil que pudieran pasar o proyectar lo que estaba en el computador en el video bin, ¿sí? ¿Cómo podría ser entonces con esos profesores y toda la situación? ¿Cuáles han sido pues las experiencias así graciosas con los estudiantes, o usted como alumno ya pues en su doctorado, perdón, cuáles han sido como esas experiencias así que le han marcado en este tiempo? No, pues por ejemplo como estudiante yo tengo un profesor de como 80 años que tiene a su nieta ahí al lado de asistente y por ejemplo yo particularmente tengo un problema con el micrófono de mi equipo, y entonces cuando yo hablo yo veo que mi profesor pega su oído a la pantalla para escucharme bien. A mí me ha pasado también que los estudiantes se les olvida cerrar el micrófono, entonces hacen comentarios de los que se arrepienten después. Entonces, ¡ay, Dios mío! En estos días un estudiante pues empezó a hablar y estaba hablando con alguien diciendo, no, es que este profesor es muy cansón, que no sé qué, y yo le dejé hablar esperando a ver qué más decía en un salón como de 30 estudiantes, y entonces cuando intervine, pues el estudiante de una silenció el micrófono y ya después se salió de la conversación. Como 12 horas después me envió un mensaje pidiéndome disculpas, y yo como que, pero ¿por qué me está pidiendo disculpas? Mejor dicho, pues pasan esas cosas. ¿Qué ocurre? Son situaciones que se viven a través de la virtualidad. Sí, el tema de...
Señor David, ¿ibas a agregar pues, algo? no, sí, que en esa situación, pues uno que hace como estudiante, uno como profesor dice, no. Y bueno, las personas que nos están escuchando, pues sabrán cómo son las temáticas y las clases del profe. Entonces, la verdad, yo creo que la experiencia de ese muchacho, no puedo, no sé cuál habrá sido no me lo podría imaginar, ¿no? La reacción y qué habrá sentido el muchacho y todo el cuento, pero eso No, sí es trágame además tierra. de que a él le tengo que haber escrito a todos los compañeros a decirle, maí, por favor, hermano, tal, oye, huevo. Sí, o sea, uno entiende más o menos cómo son estas situaciones y pues teniendo en cuenta que sí, no, a todos les pasan, dejar un micrófono prendido, dejar la cámara prendida, se presta para muchos momentos así. Pero Chamel, usted mencionaba algo bien interesante ahorita, y era el cambio que tienen que enfrentar las universidades, un cambio como en el modelo de estudio, y qué tan preparadas están las universidades, por lo menos no llamémoslas de las grandes, pero sí las universidades que por lo menos no tienen como ese poder adquisitivo, ese poder financiero como lo tiene, digamos, la Javeriana o la Sabana, para poder hacer estos cambios, porque si bien tenemos en cuenta que hay una crisis económica donde las personas pues están sin dinero, muchas personas están dejando los estudios, tanto a nivel de colegio, bachillerato, como en el nivel de la universidad. ¿Esto presenta un cambio y un riesgo para estas universidades? ¿Considera usted que puede llegar a presentar un riesgo para estas academias? Sí. De hecho, en la reunión que les dije que tuvimos ayer, el mismo vicerrector nos dijo que es muy probable que el otro semestre no se ofrezcan clases si la situación no mejora. Porque es que, pues sí es importante hacer la diferenciación, o sea, no es lo mismo una universidad como el Externado, que tiene el apoyo financiero del Grupo Bolívar, que una universidad, no sé, como la IMPAU, que depende única y exclusivamente de sus matrículas. Y a eso súmele que pues muchos estudiantes están exigiendo que que se haga una considerable reducción de la matrícula, y eso pues también es no entender la dinámica, o sea, no significa que un profesor se esfuerce menos solo porque está dando la clase desde su casa, ¿sí? Y es muy difícil, realmente para las universidades que dependen sobre todo de su matrícula les queda muy complicado y están mirando a ver cómo actuar. Póngale cuidado a estas cifras que dice, cifras y datos importantes que tanto los docentes y las personas que están en teletrabajo están gastando el 95% de más, ojo, atención, 95% de más del tiempo del que dedicaban antes cuando sus trabajos eran presenciales o sus clases eran presenciales. Dice que hay un descontrol en los tiempos de sueño, en tiempos de hacer sus propias cosas, de hobbies, entretenimiento, se están acostando tarde, la preparación, la recepción, la cantidad de trabajo se triplicó y las universidades no han visto eso. Y lo peor es que los estudiantes o las personas que están externas y que no entienden la dinámica, como que era lo que decía el profe, no entienden y, pues devuélvame el dinero porque es que yo pagué por una clase presencial y la virtual pues para eso lo hubiera tomado en el SENA, tal cual lo han dicho. Entonces uno dice, ¿en qué estamos? Sí, y uno también entiende que pueden haber profesores, no sé, mediocres o que dejan cosas que no corresponden a lo que debería ser la clase, pero pues la mayoría nos estamos esforzando un montón y eso es súper importante lo que dijo David. Pues en la casa uno también tiene otras preocupaciones y por ejemplo yo vivo con mi prometida, con mi hijastro, de hecho en estos momentos él está también en su clase virtual. Algunas veces, cuando tengo muchísimo trabajo me toca encerrarme en el cuarto, y eso es porque la vida en la casa sigue y es muy difícil conciliar una cosa con la otra. Oscar, ¿usted tenía una pregunta? Claro, digamos, por ejemplo, ¿cómo también se pueden ver las personas que no tienen las facilidades representadas en esta situación, las personas que no tienen las facilidades de acceso a internet, o por ejemplo que también se ven enfrentadas a situaciones como la que acaba de exponernos, donde por ejemplo hay un solo computador para el hogar y lo necesita tanto quien lo necesita para trabajar como para quien lo necesita para estudiar? O sea, ¿cómo se puede ver, cómo es esta situación también, pues, como académico? Sí, es difícil. Una ex estudiante mía de la Nacional me escribió esta semana diciéndome, pues muy apenada, que necesitaba ayuda porque
ya se iba a acabar el semestre y pues no había podido conseguir un computador porque ella vive en una residencia universitaria. En la residencia solo hay un computador que usan todas las personas buena parte de las personas de la residencia. Ella estaba acostumbrada a usar los computadores de la universidad y pues afortunadamente yo tenía un computador que pues ya no usaba, viejito, y pues yo se lo mandé de una, pero pues esa es la situación de muchos estudiantes, sobre todo de los estudiantes de las regiones que se han venido a estudiar a Bogotá. O también tengo estudiantes que me dicen como, profe, estoy desde el celular porque es que mi prima está en clase virtual ahorita y entonces y tenemos que compartir el computador. O también estudiantes que me dicen como que es que, profe, es que yo no tenía internet en la casa, yo usaba los datos de la universidad y todavía no me han instalado el internet y está muy caro, no sé qué, un montón de cosas que pasan y que toca pues como que entenderlas. Entonces en muchos casos uno dice como que no, pues todo bien, mándeme el trabajo apenas pueda. O también yo he hablado con profes de colegio que son amigos míos y me dicen como que es que me escriben los papás diciéndome que solo tienen el celular y que se pueden conectar a la red wifi del Transmilenio y que pues que le tengan paciencia, ¿sí? Cosas así que pasan. Pero ahí no, de pronto también no puede haber algo que es de parte de la academia, tanto de la academia pienso yo como del gobierno en tratar de buscar pues medidas o un protocolo donde los estudiantes se puedan movilizar, por ejemplo, a las bibliotecas de las universidades, o los estudiantes de escasos recursos puedan llegar a tener este acceso, así como hemos visto que sí se trata de plantear ideas, por ejemplo, como para que regresen, por ejemplo, no sé, el fútbol, que digamos ellos plantean protocolos de movilización, pero no se trata de ver un esfuerzo así, digamos, para otros aspectos como es el de la educación. O sea, ¿y qué debería hacer la academia? ¿No debería hacer de pronto un esfuerzo más grande ahí? También pues obviamente el gobierno, pero el gobierno va a estar ahí y si no se le plantea algo no va a pasar nada. Pues no sé, es que eso también nuevamente depende muchísimo de la universidad. Entonces, por ejemplo, yo sé que el externado tiene un programa de préstamo de equipos y le están pagando datos a muchos estudiantes que no se los pueden pagar, ¿sí? Pero eso es el externado, lo que le digo, que tiene el músculo financiero para hacerlo. Las universidades que dependen solo de las materias pues no pueden ofrecer esas ayudas realmente, ¿sí? Entonces ahí sí entra sobre todo el Estado. Yo creería que a mediano plazo lo que sí se debería garantizar es el derecho a la comunicación, o sea, que el internet pues esté garantizado, por lo menos que haya una cuota mínima de internet por hogar, porque pues eso además eso también permite ahorrarse costos de movilidad, de transporte, de un montón de otras cosas que seguramente van a cambiar en los próximos años. Eso es muy, muy interesante, profe. Y llega usted también a un punto donde, ya para ir finalizando, estamos ante una crisis, una pandemia que nadie esperaba que esta situación se diera en este año, y presenta un cambio enorme, una transición enorme para las universidades que tuvieron que hacer estos cambios, estas transformaciones sobre el tiempo, sobre la marcha, así, porque fue una semana para otra de tener que enviar a sus estudiantes a sus casas, de tener que empezar a preparar estos espacios para poder estudiar. Estamos ante un cambio no solo enorme en los modelos de educación, sino en el modelo de cómo se está viviendo el planeta, de cómo vivimos el diario de vivir en Colombia. ¿Qué tanto, o usted siendo estudiante y siendo profesor, qué tanto considera usted que van a ser los cambios el día de mañana? O sea, obviamente entendemos que muchas universidades van a poder seguir, entendemos que muchos estudiantes van a tener que dejar sus estudios, pero usted, ¿qué análisis nos puede brindar con respecto a esta situación y a lo que va a pasar en la educación en Colombia? Pues en la educación en Colombia, pues seguramente nos vamos a dar cuenta que necesitamos mucha más inversión. Oye, la educación debería ser un derecho y no debería depender de la capacidad adquisitiva de cada uno. Las personas que con un montón de esfuerzo se están pagando su educación se están dando cuenta que cuando ocurre una crisis pues están solos y que no hay institución pública que los ayude o hay muy pocas ayudas. Entonces
Yo personalmente lo que creo es que es clarísimo que las sociedades van a cambiar. Lo que no está claro es si las sociedades se van a volver más democráticas o si por el contrario se van a convertir en sociedades muchísimo más autoritarias. Eso depende sobre todo de la gente y de la gente que se tiene que movilizar, que tiene que participar y que tiene que exigir lo que se merece. Profe, nos deja muchas inquietudes. Esperemos que esto mejore para que las personas puedan seguir estudiando, que puedan seguir yendo a la academia, porque es muy importante garantizar el estudio a las personas. Muchachos, no sé si tienen alguna última pregunta para nuestro invitado. No, más que eso es que, y ya para cerrar y siendo muy directos, es que las universidades deben de tener herramientas que faciliten la comunicación con el docente y con el estudiante. Yo creo que eso es lo que más exigen, y en eso está que tengan las herramientas, la forma de comunicarse, esa línea de profesor-estudiante sea muy, muy certera. Eso es. Yo creo que muchos de los estudiantes pelean es por la calidad, y lo que decía el profesor de que hay profesores muy mediocres, y más en este tiempo en que si en las clases presenciales colocan solo videos, muy poco explican, su retroalimentación en los trabajos pues es mínima, pues aquí en este tiempo de virtualidad pues es peor. Entonces sí nos deja muchas dudas, y yo creo que más adelante la seguiremos tratando este tema. Así es, David. 8:48 de la mañana. Oscar, ¿algo para agregar? No, el agradecimiento para el profesor por participar de este bloque con nosotros, y pues también por responder ahí nuestras inquietudes. Gracias a ustedes por la invitación. Chamel, muchas gracias. Esperamos poder contar con usted en otros programas para poder seguir hablando del tema, abrir algunos espacios de debate que son bien interesantes pues para las personas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias, Chamel. No, de nuevo, muchas gracias a ustedes. Y David sabe que mientras yo tenga el tiempo, pues estoy disponible para hablar con ustedes. Muchas gracias. 8:48 de la mañana y seguimos con Aislados, con nuestra buena música en este momento. ¿Y qué canción viene ahorita, David? Viene dentro de la música para las madres en este día, ya en mayo, dice El gato triste y azul de Roberto Carlos, aquí en Aislados. Oh, oh, oh.